ver aquí, mira. ¿Ok? ¿Cómo? Pero ese es como un premio de oro, ¿no? El micrófono. Es de oro, es un micrófono de oro. Veo que así, mira. Si me quieres apantallar. Estoy ajustando los últimos detalles porque hoy me puse un saco, porque nuestro invitado para este Por Vía de Mientras es un gran amigo, pero además es una persona a la cual yo admiro y respeto profundamente y siempre usa saco, entonces yo también. Hoy vamos a platicar, señoras y señores, con el maestro Gabriel Sosa Plata, quien es director de Radio Educación, una estación absolutamente legendaria, una estación que seguramente muchos de ustedes llevan en el corazón. Vamos a preguntarle al querido Gabriel qué ha estado haciendo junto a este proyecto que hoy dirige Por Vía de Mientras. Así es que no se lo pierdan, hablamos de su familia, de su amor por la comunicación, por la radio, en fin. Y recuerden que pueden ustedes suscribirse a este canal. Por aquí debe de estar el botón para suscribirse y de este lado debe de estar el botón de la campanita para que les avise cuando tengamos un nuevo video. Subimos nuevos videos cada lunes. Déjenos un like si les gusta, compártanlo y escuchen la versión también, la versión podcast a través de www.audiora.com. Ya me llaman por teléfono, quiere decir que vamos a iniciar. Bienvenidos. Queridos amigos, bienvenidos a este canal que ahora ya estamos compartiendo con todos y cada uno de ustedes cada semana, cada lunes, y hoy es de verdad un deleite, un honor, un placer. Quiero que sepan que me he puesto un saco hoy para estar a la altura de mi invitado, porque yo sé que él siempre usa sacos. Así es que quiero presentarles a el maestro Gabriel Sosa Plata. Querido Gabriel, gracias por aceptar esta charla y por aceptarnos robarte unos minutos de tu ocupada vida diaria. ¿Cómo estás? Al contrario, Eric, es un deleite estar contigo ahora en estos canales digitales en los que hay una plena libertad para decir lo que uno piense sin problemas de ninguna especie. Y también, como decías, a veces sin la presión del tiempo, ¿no? Que ese es un factor. No, yo me siento realmente muy orgulloso, Eric. Yo a Eric lo conozco y también es importante decirlo a tus múltiples seguidoras y seguidores. Yo conozco a Eric Montenegro desde que yo era mediador o defensor de las audiencias ahí en el Instituto Mexicano de la Radio. Él era gerente de Horizonte 107.9 y yo ya lo conocía de alguna manera por la voz. Esa voz maravillosa, exquisita que tienes, Eric. Muchas gracias. Y que después, cuando te conocí en persona, esa amabilidad que tú tienes pues en la voz, la reflejas pues ya de manera presencial. Ahora con el tema de la distancia, pues esto no es posible, de la sana distancia, pero además de todo ello, eres un gran profesional, Eric. Yo te reconozco mucho por la labor que tú has desarrollado y porque realmente personajes como tú son los que fortalecen a este maravilloso medio de comunicación que es la radio. Muchas gracias, pues eso es todo por el día de hoy. Sí, no, pues ya está dicho. Me voy flotando entre las nubes y así cerramos este video. Te agradezco profundamente tus palabras y tienen 10 veces más valor. Gracias, querido Gabriel. Al contrario. Y yo quería decirte justo eso, que yo no tenía el gusto de conocerte, pero yo ya sabía de ti gracias a algunos conocidos que resultaban ser tus alumnos. Entonces, siempre me decían, no, pues yo estudié con el maestro Sosa Plata, ¿no? Pero quiero que sepas, porque seguro lo sabes, pero si no yo te lo firmo, lo decían con este especial, ¿sabes? Orgullo de yo fui alumno del maestro Sosa Plata. Y eso me adelantó como el hecho de que el día que nos cruzáramos en los caminos me iba a dar de verdad mucho gusto poder conocerte y saber que, bueno, pues efectivamente eres un hombre de una trayectoria impresionante. También te mando de regreso mis respetos y mi admiración por siempre, ¿no? Y la verdad es que, pues, yo toda la vida he focalizado muy bien cuál es como el asunto que me llevó al mundo de la comunicación y lo hago de esta forma, que es estar todo el tiempo tras un micrófono y hablando, platicando.
pero tú lo llevaste mucho más allá. ¿Cómo descubriste que el camino de la comunicación iba a ser tu vida? Son maestría con mención honorífica, ¿no? La licenciatura en Ciencias de la Comunicación, eres autor de libros, has hecho cualquier cantidad de colaboraciones, mediador, como ya lo has adelantado. O sea, el tema de la comunicación me parece que lo has llevado a sus más lejos caminos, pero ¿cómo encontraste esta vocación? Porque normalmente viene de alguna cosa de la infancia, tal vez de la juventud, ¿no? Sí, pues viene de la familia, querido Eric. En realidad, mi papá, Eduardo Sosa Olvera, él ya falleció, fue toda la vida periodista. Periodista, pues, de estos, de la nota diaria, ¿no? Y después ya siguió otros caminos, por ejemplo, en el campo de la comunicación social, de algunas dependencias, ¿no? De gobierno, particularmente, trabajó en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Okay. Pero él ya desde los 17 años ejercía el periodismo. Él publicó, podríamos decir que uno de los primeros periódicos regulares, pues cotidianos, allá en Zacatlán, Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, okay, de donde es originario y donde después a mí me registraron. Pues cada que yo tengo que ir a sacar un acta de nacimiento, voy a Zacatlán, que es una gran oportunidad. Pero ahí lo hizo y ahí se forjó, y ya después trabajó, para no hacerte la historia larga, en muchos otros periódicos y, como te decía, en dependencias del gobierno. Le tocó manejar, por decirte algo, toda la campaña de los censos nacionales, allá por los años 60, por ejemplo, parte de los años 70. Trabajó para el ejército también en las áreas de comunicación social. Fue productor de radio. De hecho, él hacía los programas del ejército en la XCB y en algunas otras radiodifusoras. Wow. Y invitaba a los artistas, pues, más connotados del momento. De hecho, ahí conoció a mi mamá, que también poblana, mi mamá. Ella sí vive, Beatriz Plata. Su nombre artístico era La Poblanita, y la invitó a uno de estos programas, y pues ahí la conoció, y pues ya sabes las historias que luego ocurren, y pues bueno, yo soy el quinto hijo, pues, o sea, y soy el más chico. Okay. Después de mí ya no vinieron, pero imagínate, pues, éramos 5, y pues de ahí viene, porque mi mamá, dedicada al canto, le gustaba mucho cantar, le sigue gustando mucho cantar. Cantó en estas radiodifusoras, como te digo, cantó en la Hora Nacional, por ejemplo, ¿no? Tuvo ese honor en los años 50, para Radio México Internacional, para las más Radio 620, las más importantes radiodifusoras de la época. En la XCW también tuvo la oportunidad de cantar. Y pues de ahí viene, o sea, mi papá y mi mamá, pero sobre todo mi papá, pues siempre estuvieron vinculados al campo de la comunicación. He de decirte que tuve una formación, termino de decir, muy crítica en la UNAM. Ajá. Que yo soy egresado de ahí, como bien lo decías. Y entonces ahí es donde yo dije, pues este es mi campo, ¿no? El análisis de los medios de comunicación, y comenzar a trabajar esto que le llaman la alfabetización mediática e informacional, ¿no? Es decir, darle los elementos a la audiencia para que conozca a sus medios. O sea, para que conozca, por ejemplo, qué hay detrás de Eric Montenegro, ¿no? Qué hay detrás del IMER, ¿no? Que ha sido su casa durante tantos años. ¿Qué intereses están detrás de Televisión Azteca, de Televisa? Eso es parte con el fin de que, pues, no solo la audiencia tenga más información y tome decisiones de consumo audiovisual, sino también para trabajar en esa parte que ha sido uno de los motores también de mi trabajo, de las políticas públicas, de tener mejores medios de comunicación, porque la comunicación, como permea todo, pues puede llevar a que tengamos un mejor país. Es la mejor explicación que he tenido al respecto, porque, sabes, de pronto te lo dice un ciudadano de a pie, que además, bueno, pues sí, me toca compartir justo la profesión, pero de pronto, sabes, te soy muy honesto, el discurso se vuelve un poco complicado de desenredar, ¿no? Cuando leo a veces las notas y las cosas que están sucediendo en cuestión de audiencias, políticas, agenda, dices, no estoy captando muy bien, pero esta parte que mencionas sobre estar haciendo la investigación constante de eso, de lo que hay detrás,
me parece que pone el camino para empezar a acercarse bastante claro. Que eso es algo que, pues yo no sé si sea novedoso o no, en realidad nos hemos dedicado muy pocas personas a esto, es hacer periodismo sobre medios de comunicación. Exactamente. Y hacer periodismo sobre medios de comunicación, pues es utilizar las herramientas del periodismo, que es la nota informativa, la entrevista, el reportaje, incluso hasta el ensayo periodístico, ¿no? La crónica periodística, pero nuestra fuente son los medios y las telecomunicaciones. Y particularmente con la radio, pues ahora que estás frente a uno de los proyectos también más históricos y queridos y respetados de este país, como lo es Radio Educación, supongo que al momento en que te habrás enterado que ibas a estar frente a esta estación de radio, tal vez alguna de las preguntas debe haber sido cómo llevar este proyecto tan querido, insisto, ¿no? Tan respetado y demás, al 2020, ¿no? Porque esa es una parte importantísima. O sea, finalmente la estación se ha guardado y se ha acurrucado en este amor de la gente y demás, pero tal vez le ha faltado como dar este siguiente brinco a la parte contemporánea. ¿O tú qué opinas? No, pues mira, yo conozco, de hecho yo me inicié como comentarista de temas de medios, de comunicación, en Radio Educación. En el programa El fin justifica a los medios que produce Graciela Ramírez, que es un programa, pues ya podemos decir hasta legendario, ¿no? Sí, claro. Es de los más importantes programas de análisis de medios de comunicación, pues prácticamente en la historia de la radio y de la televisión en nuestro país. O sea, es una producción que ya dejó una huella, una trayectoria en la historia de estos medios. El chiste es que después ya como te decía, me invita Graciela Ramírez y desde entonces he tenido una relación muy estrecha con Radio Educación. Incluso en algún momento fui yo subdirector de información de Radio Educación en la época en la que fue directora la doctora Lidia Camacho. Okay. Te estoy hablando del 2005, más o menos. Ya luego al año siguiente yo me incorporé a la UAM. El punto es de que conozco a Radio en esa parte como trabajador, ahora sí que como colaborador, sí. Y en algún momento como asesor, porque me tocó ser asesor de la maestra Virginia Bello cuando fue también directora, y en algún momento en muchos otros paneles en los que yo he participado de la misma radiodifusora. Me tocó ser parte también de su consejo ciudadano en algún momento. En fin, sí, a mí me cayó de sopetón, ¿no? La invitación que me hicieron en su momento, que me la hizo, ahí sí te lo puedo platicar. O sea, quien me habló fue Jesús Cantú, quien trabaja con Jesús Ramírez Cuevas en Presidencia, y de que había interés en que yo fuera el que dirigiera Radio Educación. Al principio me habían invitado a otro medio de comunicación, pero ya después ocurrieron ahí, pues supongo que fueron propuestas que estuvieron barajeando, tanto con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador, como con la secretaria de Cultura para los medios que están en Cultura, que es Canal 22 y Radio Educación, y con Esteban Moctezuma para los medios que están en Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que es el caso del IMER e indirectamente el Politécnico Nacional. Y pues sí, un gran reto, evidentemente, porque conozco la historia que es, como tú bien dices, sublime, maravillosa, en fin, pero un reto también en lo tecnológico y en el desafío que trae, pues sobre todo la multiplataforma, ¿no? Totalmente. Y que es un desafío que lo mismo está enfrentando el IMER, tú lo estás enfrentando también como conductor, como voz, ¿no? Como protagonista, por ejemplo, de la historia del jazz en la radio, ¿no? De cómo insertarse pues a este nuevo ecosistema mediático y hacerlo o procurarlo hacer con éxito, ¿no? Y ese es el gran dilema, ¿eh? O sea, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿cuál ha sido el paso o qué estamos haciendo? Pues estamos inventando en el día a día, ¿no? Pero eso es algo que están haciendo prácticamente todos los medios porque el mundo digital nos agarró, creo que desprevenidos, y también la evolución ha sido tan rápida que apenas si estamos comprendiendo los fenómenos cuando ya también surge quizás una nueva
tecnología o hay una innovación en la manera de comunicar que nos lleva también a replantearnos lo que estamos haciendo. Así que, pues bueno, lo que hemos procurado es hacer proyectos considerando la evaluación de lo que hemos estado haciendo, que vayan más en el sentido de recuperar una mayor interacción con las audiencias, de trabajar sí con los jóvenes, pero no es algo que nos preocupe demasiado, sino que estamos pensando incluso más en las niñas, en los niños y en los grupos que tradicionalmente han sido pues ignorados, han sido subestimados, han sido poco considerados como las personas con discapacidad, por ejemplo. Las mismas personas mayores, por ejemplo, es una audiencia importante de Radio Educación, pero no te creas, o sea, si te das cuenta, si no te creas en el sentido de que los atendemos como debiéramos atender, no. O sea, como ha habido la preocupación por atender a los jóvenes, a los niños, en fin, como que también siento que hemos descuidado esa parte y quizá la radio también ha descuidado esa parte, esas audiencias. Entonces, es procurar atender a las diferentes audiencias aprovechando la relevancia que tenían los medios tradicionales, pero tratando de incorporarnos a lo que son los nuevos medios digitales y la multiplataforma. Esto que dices es importantísimo porque tienes toda la razón. Finalmente, como que todos nos subimos a la ola de lo que la gran mercadotecnia dictaba, que es atiende al público joven porque este es un país joven y entonces los jóvenes son los únicos que van al cine a ver 3 veces la misma película y entonces ahí es donde se está dejando el dinero, la audiencia y demás. Pero tienes toda la razón. Por supuesto que hay otros públicos, decía Fernando Toussaint, la inmensa minoría, ¿no? Que es justamente la que de pronto se nos queda fuera del radar, ¿no? Y creo que una estación como Radio Educación e incluso algunas más de servicio público, ¿no? Incluido el IMER y otras más, están hoy volteando justo eso. Y creo que también la pandemia ha dejado ver que se necesitaban esas herramientas, ¿no? Porque a lo que voy es que finalmente, si la misión ya era complicada, ¿no? De decir, bueno, que vamos a entrarle a este proyecto, de pronto viene una emergencia internacional, ¿no? Que te obliga a tomar otro tipo de medidas. ¿Cómo ha avanzado Gabriel Sosa Plata y Radio Educación frente a estos tiempos que son totalmente inesperados, inexplicables? ¿Cómo ha funcionado para ti estos momentos, Gabriel? Pues también yo creo que como la mayoría de la humanidad nos tocó afrontar este enorme desafío, y ya para el caso específico de Radio Educación, pues mira, ha sido un reto mayúsculo pero creo que ha salido muy bien, porque de entrada éramos un medio, seguimos siendo un medio esencial. Es decir, algo que desde el primer día nos planteamos es, nosotros somos un medio de comunicación que garantizamos o procuramos garantizar derechos fundamentales, libertad de expresión, derecho a la información, derechos de las audiencias, y por lo tanto tenemos una responsabilidad ineludible, es decir, debíamos seguir transmitiendo a como dé lugar. Pero las condiciones para transmitir se complejizaron porque había que tomar todas las medidas de prevención necesarias para evitar los contagios y proteger la salud de la comunidad de Radio Educación. Radio Educación es una emisora, en realidad son varias emisoras, pero bueno, es una institución en la que tenemos alrededor de un 30% de población que se encuentra en esto que le llaman vulnerable. Bien. Por la edad, por algunas enfermedades pues que ya se tenían y demás. Entonces, desde el día 1, la tercera parte del personal se fue inmediatamente a sus casas. Y desde el día 2 empezamos a trabajar con una política de hacer la mayor parte de las producciones a distancia. Cerramos los estudios, y lo único que se estuvo haciendo en estudio, en menor medida, pero sobre todo al aire en vivo, eran los noticiarios. Esto implicó para el personal que estaba más acostumbrado a trabajar con operador en los estudios, ¿no? A otros ritmos de trabajo, otro esquema finalmente de producción, a trabajar a distancia, utilizando plataformas como estas y otras. Y lo cierto es de que de una manera muy profesional
prácticamente todo el personal, todos los compañeros, compañeras que están haciendo producciones se pudieron adaptar. Y lo hicieron también con un enorme compromiso, porque algo que debemos reconocer a la comunidad de Radio Educación es que es una comunidad muy comprometida con sus audiencias. Okay. Y de que aquí vamos a seguir, por supuesto, llevándoles los programas de orientación, los programas, por ejemplo, de economía solidaria, los programas informativos, los programas para prevenir la violencia hacia las mujeres, o sea, todo lo que tiene que ver con estos derechos fundamentales, y lo han venido desarrollando pues muy bien. Y pues bueno, creo que ha sido algo también bueno. Incluso nos llevó a innovar, por ejemplo, no teníamos presencia en Spotify, ¿no? Sí había uno que otro programa por ahí que se había subido, pero ya estamos subiendo, por ejemplo, programas en Spotify. Luego desarrollamos este servicio de teléfono de noticias en tu teléfono, ¿no? Procuramos que el servicio... ¿Cómo funciona ese? Ese es muy sencillo. Tú te das de alta en un grupo de WhatsApp y se te envían las noticias más importantes a mediodía, ¿no? Nada más. No lo sabía. Sí. Es las noticias de la radio a tu teléfono, ¿no? No es algo tan innovador, pero ha sido interesante para nosotros. Está funcionando. Buenísimo. Ya se abrieron varios grupos de WhatsApp porque la gente los sigue solicitando. Entonces se les envía el videíto, se les envía el audio y se les envía una síntesis, ¿no? Está maravilloso. Pero yo creo que uno de los grandes aportaciones ha sido la creación de esta plataforma de recreo, en la que tú, Eric Montenegro, Alejandro Joseph, como creadores de este gran concepto de Audiora, hicieron una alianza con Radio Educación y pudimos lanzar esta plataforma maravillosa en la que se recupera parte del acervo sonoro dedicado a las niñas y niños de Radio Educación, y justo para trabajar con las niñas, niños, con los papás, con los maestros. Y es una plataforma que se ha venido enriqueciendo, ya se está desarrollando, tú sabes, un nuevo proyecto, ahora con un profesor de la UAM, con el doctor Paoli, ¿no? Con las creaciones musicales que él ha hecho de valores para niñas y niños. Hicimos este ejercicio maravilloso de los creadores de la radio infantil en América Latina, ¿no? Que lo hicimos con el Museo de los Ferrocarriles de Puebla. Bien, ha sido una experiencia. Bueno, yo no sé si teníamos el proyecto, por ejemplo, de lanzar recreo. Ajá. O de lanzar algo así para este año, pero la pandemia nos obligó a acelerarnos, y pues ahora queremos también que el próximo año, porque pues este año está muy mal presupuestalmente, pues, pero que se convierta en una aplicación y seguir creciendo, y otros proyectos que tenemos en mente, ¿no? Y eso nos lo generó el mismo contexto, pues, de la pandemia, nos obligó a ser más creativos. Pero yo destaco también, querido Eric, de que Radio Educación, y ese es un debate que ahorita, por cierto, está muy abierto en los medios públicos, a partir sobre todo de algunas críticas que se han hecho a algunos medios públicos, de que yo ahí sí pongo las manos, como se dice, al fuego por Radio Educación en materia de pluralidad informativa, ¿eh? Aquí no nos puedes decir que Radio Educación es una emisora pro-AMLO, que me lo demuestren, por ejemplo, o que sea anti-AMLO, que también me lo demuestren, ¿no? Porque pues llegan críticas en esos dos terrenos, ¿no? Es que ahora ya está muy cargado para allá, ¿no? O es que ahora está muy cargado, pero es normal, es parte de la pluralidad de la percepción, por ejemplo, que se tiene. Pero en un cambio como el que estamos viviendo a nivel político, y por ejemplo en estos temas también de la pandemia, del COVID y demás, se politizan muchas cosas. Y pues bueno, Radio Educación siempre se ha caracterizado por ser un medio muy libre, un verdadero medio público, porque aquí se dan cita a las ONGs, se dan las voces más críticas también, pues del poder político, del poder económico. Yo decía, incluso antes de ser, obviamente, este honor que tengo de ser director general de Radio Educación, que el medio en el que he ejercido, y te estoy hablando incluso de medios en los que he estado, de prensa escrita, revistas, televisión, el medio en el que he ejercido mi mayor libertad de expresión sin preocupaciones de ninguna especie ha sido Radio Educación. Incluso en las épocas más rudas, que podríamos decir de Calderón por el tema Aristegui, ¿no? O de Peña Nieto, en fin, Radio Educación, yo hacía mis comentarios editoriales críticos, de los temas que quieras, la ley Televisa, reforma de telecomunicaciones,
adquisición de Iusacell por parte de TV Azteca, contrarreforma en materia de los derechos de las audiencias. Te he visto al paso de los años. Todo. Sí, o sea. Entonces, por eso cuando dicen, ay, es que no, espérense, no, pues a ver, ¿de dónde venimos, no? ¿Y qué estamos defendiendo? Que es un proyecto que, como tú allá en el IMER y en los otros proyectos, ahora Aleida Calleja como directora general del IMER, pues son espacios que vamos a defender. O sea, sería como traicionar pues toda esta trayectoria que tenemos, esta presencia, en algunos momentos sí polémica, ¿no? Como cuando a mí me tocó ser el defensor de las audiencias ahí en MBS Radio, ¿no? Y me toca el tema pues de la salida, el despido de alguna manera de Carmen Aristegui y en una confrontación, en un choque con un régimen, ¿no? Claro. Entonces, vueltas de la vida, ¿no? O sea, si llega un nuevo gobierno y pues bueno, enos aquí, procurando seguir en lo público, ¿no? Y eso implica pues atender, como lo hemos platicado, a todas las audiencias, todos los intereses que están en juego. Eso es lo que buscamos. Fantástico. Pues lo que nos faltaría caminar, querido Gabriel, es hacia el futuro que es tan incierto que la gente con la que he estado platicando en esta serie de inmediato, como 2 pasos atrás, es que en realidad no hay nada escrito. Particularmente yo quise asomarme a todos los que están como protagonistas, ¿no? O detrás de, con todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, las artes, la cultura y sobre todo el entretenimiento en vivo también. Pero sobre el futuro yo guardé incluso esta anotación, porque quería compartirla contigo a ver qué opinas. Hace no mucho había escuchado entrevistaron a un youtuber, ¿no? Que pues es de estos muchachos que tienen hoy millones y millones de seguidores. Qué envidia, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y le decían, oye, ¿por qué no haces un programa de televisión, no? Habrá tardado unos 30-35 segundos su risa, ¿no? Respondiendo ante la cámara, así como televisión, ¿no? Voy a hacer un programa de televisión. Estamos hablando de que un youtuber puede llegar a tener 52 millones de espectadores, un video, ¿no? Y llega a ganar, pues, el que más hoy aquí en México, entre 160 y 200 mil dólares al mes, ¿no? Lo cual es una cosa. Es decir, deja a la televisión y, bueno, la radio, por ende, lejos, muy lejos, ¿no? De poder competir con lo que hoy, al parecer, es lo que está rifando, ¿no? En los medios de comunicación, que son, pues, estos nuevos canales, ¿no? Estas nuevas ventanas para, pues, ver contenidos que probablemente una televisora tal vez nunca se le hubieran ocurrido, ¿no? Y que son a veces tan simples como ver a alguien que va a comer un guarache a la esquina, ¿no? Y te dice qué delicioso es y tiene millones de seguidores, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con los medios tradicionales? De pronto, cuando tomas un café en la noche, ¿qué piensa Gabriel Sosa Plata sobre este fenómeno increíble? Pues sigo tratando de comprender también estos fenómenos que ocurren y que, pues mira, has dado, por ejemplo, ahorita unas cifras, pero realmente quienes alcanzan esos números es un puñado. Es decir, no podemos hablar de que sea algo generalizado. Claro. Aún así, pues sí, es un indicio de los cambios que hemos tenido en el consumo de contenidos audiovisuales en México y en el mundo, ¿no? Y de que son finalmente, como les llaman, áreas de oportunidad. Hay que ver lo que están haciendo para ver si también uno puede insertarse en esa lógica. Pero ojo, algunos medios tradicionales, sobre todo la televisión, y lo vi por ejemplo, con algunas experiencias de Televisa, TV Azteca, del mismo Grupo Imagen, o de algunas plataformas de sistemas de televisión de paga, que han incorporado a estos youtubers, que eran youtubers exitosos, y que ahora también se han incorporado al mundo, pues, de los medios tradicionales, porque ya también la frontera está ahí muy difusa. En realidad ahora son medios multiplataforma.
porque cuentan con los recursos para tener esta presencia en otros medios. Y lo que hemos notado es de que algunos de estos personajes no han sido tan exitosos en estos medios. ¿Qué ha ocurrido ahí, por ejemplo? Pues bueno, habría varias explicaciones, pero una de ellas es de que las audiencias son distintas y de que la frescura que tenían en esos espacios de YouTube o Twitter o ahora TikTok, en realidad es una fama efímera. Muchos de estos youtubers no logran permanecer en un tiempo con esa estabilidad de ingresos, esa presencia y esa aceptación. Se agota la fórmula. Lo mismo le ha pasado a la televisión y a la misma radio en diferentes momentos. O sea, en la radio, por ejemplo, la música grupera pues sigue siendo exitosa en muchos ámbitos, pero se repite la fórmula, se repite, y llega en un momento que se agota, ¿no? Cuando teníamos también periodistas, ¿no?, de estos noticiarios de larga duración, las fórmulas se agotan. Y eso es un fenómeno que en realidad sucede con casi todos los medios de comunicación, porque hay que estar creando constantemente, generando, es un flujo continuo. A ver, ¿qué está pasando con la televisión, por ejemplo, de paga en Estados Unidos? Una nota que hoy estaba leyendo en la mañana es de que hay cada vez menos suscriptores de la televisión de paga en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se están volcando a Netflix y plataformas similares, OTT, pues, de contenidos audiovisuales en línea, de paga, correcto, a demanda, pues, lo que tú quieres ver. Entonces ya no ven un sentido a la televisión de paga que le está repite, porque es muy costoso mantener esos flujos de innovación. Se agotan las fórmulas. Ahorita es Netflix, pero ya como Netflix hay, ¿cuántas plataformas te gustan? ¿50, 60, 100? Y se van multiplicando, ¿eh? Ese es un fenómeno también que hay que estar al tanto. ¿En dónde está, por ejemplo, el éxito de Netflix? En la producción de contenidos de calidad, y por lo cual paga muchísimo dinero. ¿En dónde está el éxito finalmente de los medios para insertarse en esta lógica? Pues volvemos a lo básico, a los contenidos originales, a los contenidos suficientemente atractivos que te cuenten las cosas de una manera distinta. De acuerdo. Pues ya lo dijo el maestro Gabriel Sosa Plata, actual director de Radio Educación. ¿Dónde más te podemos ver, Gabriel? Espero no meterte en problemas porque sé que estás en 200,000 cosas. ¿Dónde te leemos? No, para nada. No. ¿Cómo te seguimos? No, pues sí, con muchísimo gusto. Bueno, yo tengo una cuenta en Twitter que es @telecomymedios, así pegadito y con Y, Telecom y Medios. Tengo también una cuenta en Facebook donde también me pueden seguir, digamos, esas son mis cuentas personales. Tengo también otra en Instagram, no subo demasiadas cosas. En realidad ahora parte de mi actividad en las redes sociales se vincula mucho más con el trabajo que desarrollo en Radio Educación, porque también de alguna manera no dejamos de ser pues funcionarios públicos, servidores públicos, claro, independientemente si tenemos cuentas personales, que también es un tema bien interesante, querido Eric. En algún momento sería importante que lo platiques con algunos de tus invitados, de tus analistas. ¿Hasta qué momento eres persona pues con intereses y visiones del mundo y de las cosas? Y en qué momento eres servidor público, ¿no? Claro. Y hay quienes a veces se les desdibuja, ¿no? Entonces soy servidor público cuando estoy nada más en el escritorio y tomando decisiones, o también lo soy ya en el mundo digital y de las redes sociales, ¿no? Claro. Es un tema. Entonces hay que ser muy cuidadosos también en todo eso. Y pues bueno, están las cuentas también que hay que seguir obviamente de Radio Educación. Si pueden, sigan las cuentas de Radio Educación en Facebook y Twitter, son muy fáciles de ubicar. Aquí las vamos a poner todas. Sí. En el caso yo tengo el privilegio, todavía conservo un espacio en TV UNAM. Lo hago en horarios, aclaro, también fuera de los horarios pues de oficina. Yo sé que nos contratamos de tiempo completo ya como servidores públicos, pero es un tema finalmente vinculado a la actividad por el cual no estoy recibiendo un ingreso, que es en TV UNAM, que es un programa dedicado a los medios de comunicación que se llama Media 20.1 y que se transmite todos los sábados a las 9 de la noche.
Entonces ahí se abordan, pues, dentro de poco también te voy a invitar, querido Eric, porque hay mucho que platicar. También sobre lo que está pasando con la radio, pero también con este boom, te decía, que hemos visto de la música en estos tiempos. Tú que eres un experto en este terreno. Muchas gracias. Y pues bueno, se transmite te decía, los sábados a las 9 de la noche. Y pues bueno, ya estamos en la 5ª temporada. Ha sido una experiencia pues maravillosa porque me ha permitido llevar a la televisión pues aquellos temas que yo escribía en las columnas periodísticas, también como comentarista en radio. Pues bueno, ahora tenemos el privilegio también de tenerlo en televisión. Fantástico, muy bien. Pues señoras y señores, hasta aquí nuestra charla con el maestro Gabriel Sosa Plata. Mil gracias, Gabriel, de verdad. Ha sido interesantísimo. Yo creo que no voy a editar nada de esta charla. Lo vamos a hacer. Y si es necesario, por favor, hazlo. No hay ningún problema. En 3 partes vamos a hacer la cosa. Sí, porque está un poquito larga, para no aburrir. Ya hablábamos de los formatos cortos, ¿no? Pero bueno, es parte Exactamente. De las experiencias, querido Eric. Te agradezco mucho, de verdad, Gabriel. Gracias. Al contrario, es un honor, un privilegio y mi amistad para ti y todo el cariño. Igualmente, de regreso para ti, Gabriel. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos en nuestro próximo video.